Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de Naturaleza, Cultura y Desigualdades de Thomas Piketty. Ese libro es novedad, ha salido, no sé, ya, este mes ha salido. He tenido ganas de leerlo, quería echarle un ojo porque ya sabéis que a mí esta colección de... Voy a quitar el marcapágina, me va a estar estorbando. Esta colección de anagrama, de estos libros pequeñitos, a mí me gusta mucho, he leído ya varios y casi todos me han gustado bastante. Yo también hicimos una reseña de... no me acuerdo de cuál hicimos, pero hicimos una reseña aquí ya de uno y también leí hace poco el de Sara Mesa también, que me gustó bastante. Y no quería dejar de comentar aquí sobre Thomas Piketty. Sabéis que Thomas Piketty es un economista francés, creo que es francés, será belga, bueno, creo que es francés, que digamos que trabaja en un grupo un poco más amplio con otros economistas de izquierdas, bueno, escribiendo un poco artículos y sobre todo centrado, entiendo que es como su principal campo de investigación, que es cómo ha funcionado, ¿no? Cómo funciona la economía en Europa en los últimos 200 años y cuáles son las tendencias generales, ¿no? y cómo ha ido funcionando esto. Yo sé que tiene un libraco así, que se llama El Capital en el siglo XX, creo que era algo así, son 1000 y pico páginas. No sé si recordáis que hicimos ya un vídeo acerca de los libros de más de 1000 páginas y la verdad es que a mí un libro sobre economía de más de 1000 páginas, pues ahora mismo no es lo que más me apetece leer, pero lo tengo un poco pendiente, porque creo que independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con, digamos, la parte más puramente política de Thomas Piketty, creo que es un economista interesante, ¿vale? Creo que es un economista bastante interesante y que vale la pena prestarle un poco de atención, ¿no? Yo sé que esto siempre es un poco polémico, porque cuando presentas a un autor que es de un lado, ¿no? o presentas a un autor que es del otro, pues siempre a todo el mundo le parece que está mal y todo eso, pero a mí me gustaría un poco abogar aquí por una mínima reconciliación acerca de toda esta polaridad en la que vivimos y darle voz y darle voto a gente de todas las ideologías, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, aquí Thomas Piketty aboga descaradísimamente por romper la desigualdad y buscar una sociedad más igualitaria y tal. Por ejemplo, otros pensadores como Steven Pinker no lo hacen, ¿vale? Él es mucho más liberal, ¿no? Es este escritor norteamericano y, por ejemplo, en Defensa de la Ilustración, creo que se llamaba el libro, pues un poco en un capítulo intentaba desmontar todo aquello de la desigualdad y tal, o de la igualdad. Pero bueno, yo quiero centrarme hoy en Thomas Piketty, quiero hablar de él y creo que es una persona que aúna dos cualidades que están bien, ¿no? pero se llevan muy mal entre ellas, ¿no? Que por un lado, digamos que presentarlo todo de una manera muy efectiva y de una manera muy sensata, pero a la vez que las medidas que pone son siempre bastante extremas, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, aquí en España, no sé si la gente de Latinoamérica lo sabe, pero aquí en España había un partido, Sumar, que propuso una especie de herencia básica universal o algo así, ¿no? Era que básicamente cuando una persona cumplía los 18, los 20 o los 21 años o algo así, el Estado le daba, creo que eran 20.000 euros para que se lo invirtiera o en estudios o en la entrada de una vivienda o algo así, no recuerdo cuáles eran las condiciones que había. Y la gente aquí en España se llevó las manos a la cabeza. Pero yo ya había leído algo sobre este tema, precisamente de Thomas Piketty, en otro libro suyo, que está también publicado en español, que es Viva el socialismo. Aquí ya no se anda con máscaras, dice abiertamente lo que opina del tema, en el que él proponía directamente en la economía francesa, no la española, con los estudios que había hecho, que sería una una herencia universal de 120.000 euros. 120.000 euros, 5 veces más de lo que proponía. Y luego esto lo decía, creo que en 2018 o algo así, lo decía. Ahora hablaré también un poco de este libro porque es bastante más extenso, bastante más aburrido también porque son artículos de periódico, algunos de ellos que salieron en El País, pero seguramente esto digamos que complementa mucho y sobre todo amplía lo que aquí viene bastante resumido. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, si os gusta Thomas Piketty,
Yo no he leído el otro libro que tiene, ese que he dicho que es un tochazo así, no lo he leído, pero sí que he leído este, y todo lo que dice aquí a mí ya me suena de haberlo leído, y me da la sensación de que esto, que es una conferencia que hizo en una universidad, no me acuerdo cuál, pues no lo voy a encontrar ahora cuando lo busque, pero es como una conferencia transcrita y bueno, reescrita y reapañada en formato de artículo largo o de libro, ¿no? En este caso. Como digo, esto es un poco resumen de su pensamiento. Pero ¿explica él su pensamiento? O sea, ¿realmente explica Thomas Piketty por qué cree él que una sociedad debería tender hacia ser más igualitaria y a que el Estado se implique activamente en romper esas desigualdades? No, ¿vale? Desde un punto de vista filosófico, Thomas Piketty aquí no habla de eso. Aquí él da por hecho que el lector que está leyendo este texto concuerda con él, ¿vale? Que esto por un lado es bueno, por otro es malo, ¿no? Porque si estás en desacuerdo, probablemente el libro te provoque muchos ardores, pero si estás de acuerdo, pues ya pues no tiene que entrar a repetir ideas que quizá tú ya compartas, ¿no? Entonces él simplemente lo que hace en el libro es una especie de anatomía, como he dicho, un resumen de esta anatomía que él hace de la economía de Europa en general y Francia en particular, que es el caso que más ha estudiado, en el que se ve muy claramente los motivos y se ve muy claramente la manera en la que toda la economía, prácticamente hasta los años 80, tendió hacia un igualitarismo, tendió hacia los gráficos que él pone se ve muy claramente como el rendimiento del trabajo por persona y tal, y ¿cómo se dice? Las propiedades que tiene cada uno, todo eso iban igualándose, y por ejemplo los años 40, pues los años 30-40 hizo que en Estados Unidos y en Europa también empezara a emerger esta clase media que bueno, en otros países pues no había y antes pues tampoco había, ¿no? Y él piensa que esto es una tendencia. Él piensa que esto es una tendencia y que bueno, tiene sus vaivenes. Dice que desde los años 80, desde Ronald Reagan y la nueva oleada del neoliberalismo, todo esto pues ha ido un poco bajando, ¿no? Ha ido bajando y ya las políticas que se hacen no van buscando esa igualdad. Pero él ve como que una especie de proyecto a futuro, un poco inconsciente, que todo tira hacia allá, ¿no? Por eso, ¿por qué digo esto? Porque, como digo, si pensáis como él o si no pensáis como él y os queréis acercar a este libro para ver cuáles son las bases de su pensamiento y tal, aquí me temo que no lo vais a encontrar. Me temo que no lo vais a encontrar. Está muy bien, es muy educativo por los gráficos que pone y está muy constructivo desde el punto de vista de conocer un poco qué piensa más, pero realmente no, los fundamentos de por qué él piensa, los fundamentos políticos, no están aquí, ¿vale? No los vais a encontrar. ¿Qué vais a encontrar? Pues como digo, un poco un pequeño resumen de este otro libro, de Viva el Socialismo, que es bastante más largo y habla de muchos temas, algunos no tienen tanto que ver, pero son todos sobre economía y tal, y que a mí me parece un poquito aburrido, tengo que decirlo, me pareció un poco aburrido porque me va saltando de un tema a otro y tal, pero sí que tenía ese hilo conductor que aquí sería mucho mejor, ¿vale? Entonces, recomendaciones de Serifa. Si no opináis absolutamente nada como Thomas Piketty, pero estáis abiertos a ver un poco cuáles son las propuestas y cuál es digamos el fondo de datos, que está debajo de este economista de izquierdas, quizá el libro os pueda interesar, ¿vale? El libro os puede interesar para averiguar de dónde saca él todos esos datos y tal. Como digo, para ver las motivaciones puramente políticas, no, ¿vale? Eso él no lo explica, lo da ya por hecho. Y si os gusta o si, bueno, sois de izquierdas y no conocéis a Thomas Piketty, yo sí os recomiendo que lo leáis porque, desde el punto de vista de la economía, yo creo que es de los más serios, ¿vale? De ese espectro político, al lado del espectro político, creo que es de los economistas más serios y un poco más renombrados a nivel mundial, ¿no? Y bueno, estas han sido las recomendaciones seguramente políticas. Seguro que en los comentarios voy a ver mucha gente diciendo no, porque no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, estas son las cosas que pasan. Recomendaciones de Serifa, este pequeño librito de Naturaleza, Cultura y Desigualdad de Thomas Piketty.